Buenas tardes a todos y bienvenidos. Desde la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis estamos muy ilusionados por poder celebrar este encuentro junto con la Fundación Española de Reumatología, en la que vamos a poder resolver muchas dudas sobre la sarcoidosis, que como sabéis es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta a diferentes órganos y que va más allá de la afectación pulmonar, que suele ser lo más habitual y que por ese motivo es la más conocida. Los pacientes en muchas ocasiones no tenemos la opción de preguntar a nuestros especialistas las dudas que tenemos. Para ANES, la mejor forma de tenernos a nosotros informados, de tener a los pacientes informados, es organizar encuentros como este, que aportan un gran valor. Sin más preámbulos, paso a presentar a los expertos que nos van a acompañar hoy y que nos van a ayudar a entender un poco mejor el complejo mundo de la sarcoidosis en el que hay que seguir avanzando, sobre todo en investigación. Contamos con expertos de diferentes disciplinas que nos van a ofrecer esa visión multidisciplinar que tan necesaria es en una enfermedad multisistémica. Tenemos a la doctora Beatriz Rodríguez Lozano, que es reumatóloga del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. También tenemos al doctor Pedro Rocha Cabrera, que es oftalmólogo del Hospital San Juan de Dios, también de Tenerife. Y también nos acompaña la doctora Montserrat González Platas, que es neuróloga del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, no sé si lo he dicho bien, de Santa Catarina, Girona. Antes de empezar las charlas, queremos agradecer enormemente vuestra implicación y que nos dediquéis vuestro tiempo y esperamos que nos podáis hacer una puesta al día y aclarar algunas de las dudas que tenemos. Para empezar, comenzamos con la doctora Beatriz Rodríguez Lozano, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Agradecer antes de nada a la Asociación Nacional de Enfermos con Sarcoidosis, ANE, y a la Fundación Española de Reumatología el haber organizado estas charlas divulgativas, sobre todo con este carácter multidisciplinario de una enfermedad tan polimorfa como es la sarcoidosis. Recordamos que la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multisistémica que cursa con granulomas no caseificantes que van infiltrando órganos y esto va a dar lugar a que después haya un daño estructural en ese órgano que está afectado. Por lo tanto, la clínica es muy variada en función del órgano que se afecte. Es algo más frecuente en las mujeres. Se ve que ciertas características clínicas y variantes genéticas influyen en el pronóstico y también en la forma de presentación de la enfermedad. Afecta a adultos jóvenes, hay un pico, sobre todo en los 30, 50 años en hombres, aunque se ha visto que también tiene un pico en mujeres de edad un poquito más avanzada, entre los 50 60 años, y que esta prevalencia e incidencia no es igual en todos los lugares, sino varía según la edad, según el sexo, según la raza, según el grupo étnico. De hecho, tenemos aquí unos ejemplos en que vemos cómo la prevalencia en países como Estados Unidos o en Suecia hay incluso una prevalencia de más de 60 por 100.000 habitantes, con una incidencia que llega a rozar incluso los 11,5 casos por 100.000 habitantes, a diferencia de países como el nuestro, en que tenemos una incidencia de 1,4 casos por 100.000 habitantes. Es conocido, por tanto, que existe una cierta predilección geográfica y en razas. Por ejemplo, en Estados Unidos predomina la raza afroamericana. En cuanto a la etiología, no se conoce exactamente a qué se debe la sarcoidosis, ni tampoco se conoce exactamente cuál es su patogénesis. Lo que sí, la principal hipótesis es que es una enfermedad que aparece en individuos que están genéticamente predispuestos a desarrollar una reacción granulomatosa muy exagerada frente a la exposición a determinados antígenos. Por lo tanto, tenemos una predisposición genética y una exposición ambiental con el resultado de la sarcoidosis. Por hemos dicho que eso es esa desregulación de la respuesta inmune contra ciertos antígenos. ¿Por qué viene influida toda esta patogenia? La patogenia. Hay una predisposición genética, se ha visto que se asocia a antígenos del HLA de clase 2, de tal manera que aquellos pacientes que son portadores del genotipo HLA-DR3 presentan
un fenotipo clínico de una enfermedad que es autolimitada y más benigna, mientras que otros pacientes que son portadores del HLA-DRB1 15, pues presentan una enfermedad crónica. Además de esto, se ha visto que existe una agrupación familiar. Tenemos también la otra pata en la que se basa la patogenia, que es los factores de exposición. ¿Exposición a qué? A determinados antígenos, que bien pueden ser insecticidas, polvo inorgánico, muchas veces en extinción de incendios, metalurgia, el procesamiento de materiales de la construcción y sobre todo en metales como el beridio, en el que se ha visto que existe una enfermedad granulomatosa idéntica a la que ocurre en la sarcoidosis. También se han implicado agentes infecciosos como el Bacillus cultivaterium agne, el antes conocido como Propionibacterium, porque se ha visto que se ha detectado con mayor frecuencia en los granulomas sarcoidóticos. La sarcoidosis, sabemos que el cuadro rey, el royal, es el pulmón, que se afecta más del 90%, sobre todo puede presentar también con enfermedad intersticial difusa, con adenopatías biliares, con hipertensión pulmonar. Y en el pulmón la mitad de los casos aproximadamente son asintomáticos y es porque se detecta un hallazgo incidental cuando se hace una radiografía de tórax en la que se pueden ver adenopatías iliares, se pueden ver un patrón intersticial reticular en las bases, o cuando se hace el escáner de tórax, pues se ven las adenopatías. Pero hoy nos vamos a ocupar de las manifestaciones extrapulmonares. Como hemos dicho, es una enfermedad multisistémica que afecta a muchos órganos. Esa presentación se produce en más del 30% de los pacientes. Como ya dijimos antes, depende del sexo, de la raza, de la edad de presentación. De hecho, se ha visto que en las mujeres predomina más la clínica ocular y cutánea, mientras que en los hombres parece hacerse más el corazón. Presentan síntomas sistémicos como puede ser el malestar general, la fiebre, la fatiga o la pérdida de peso, que muchas veces pasa desapercibido o que el paciente no le ha dado la importancia que cuando uno hace una anamnesis adecuada o pregunta específicamente, el paciente reconoce esos síntomas. Están presentes en más del 50% de los pacientes al debut de la enfermedad y se suele, sobre todo, acompañar cuando hay una clínica pulmonar, cuando hay compromiso neurológico. Pero también es verdad que hasta un 8% de los pacientes que tienen estas manifestaciones extrapulmonares no tiene afectado el pulmón, sobre todo cuando la clínica es cutánea. Esto conlleva una gran dificultad en el diagnóstico. Se pueden afectar, como hemos dicho, casi todos los órganos, sobre todo la piel, los ojos, el sistema retículo endotelial, o sea, lo que causa las adenopatías, el corazón, las glándulas exocrinas, como el tiroides, el riñón, manifestaciones musculoesqueléticas y el sistema nervioso central, que son las principales localizaciones. Para resumir, se puede afectar todo, menos las glándulas adrenales, no suelen afectar ni el pericardio ni el peritoneo. La fatiga es uno de los síntomas que se asocia con mayor frecuencia a la sarcoidosis extrapulmonar y entre los datos analíticos encontramos que pueden haber una hipercalcemia, una elevación de los niveles de calcio en la sangre o una hipercalciuria, es decir, una excesiva eliminación de calcio por la orina. Empezamos por la piel. La piel se afecta aproximadamente en la cuarta parte de los pacientes. Suele ser una afectación precoz. Aquí pueden reconocer tipos, por ejemplo, el eritema nodoso, que son esas placas nodulares, eritematosas, calientes, brillantes, dolorosas, induradas, que suele afectar sobre todo los miembros inferiores. Pueden haber granulomas cutáneos dispersos por superficies defensoras de miembros superiores e inferiores. Tenemos también el lupus pernio, que son esas placas infiltrativas, violáceas, que pueden sobre todo afectan al macizo facial, es decir, la parte central de nariz, oreja, mejilla, o también casos de sarcoidosis papular, que pueden aparecer unas pápulas y sobre todo en aquellos sitios que tienen lesiones traumáticas previas o en las zonas de tatuaje, por lo cual estos enfermos, los pacientes con sarcoidosis no deben realizarse tatuajes porque pueden predisponer a que se desarrollen lesiones, ¿no?, en esa zona. Otra de las manifestaciones oculares más frecuentes es la afectación del ojo, que puede ocurrir hasta en la mitad de los pacientes.
a veces de una manera desapercibida. Es la forma de presentación del 5% de los pacientes y, como veremos posteriormente con el siguiente ponente, puede afectar tanto a la órbita, al segmento anterior y posterior del globo ocular, a la conjuntiva, a las glándulas lacrimales, a los músculos extraoculares, siendo la presentación más frecuente la uveitis, que afecta al 70%, sobre todo la uveitis anterior, que puede también ocurrir casi el 70% de los pacientes. Es más frecuente bilateral, suele tener un curso más crónico, aunque en ocasiones tiene una presentación aguda en un cuadro típico de la enfermedad que veremos posteriormente. Presenta una serie de signos oftalmológicos que ya se comentará posteriormente. También se puede afectar la conjuntiva, dando lugar a una conjuntivitis folicular, que hasta en el 5% de los pacientes se ve afectada, con esa asociación de tropezón, y que puede ser un lugar para realizar a veces la biopsia en caso de no tener un diagnóstico, que queremos un diagnóstico de un cuadro ocular con sospecha de sarcoidosis. También se pueden afectar los párpados, podemos tener inflamación palpebral o masas palpables, masas que también, o tumefacción de las zonas de las glándulas lacrimales. Cuando se afectan estas, dan el ojo seco. También puede haber escleritis, que es otra afectación del globo ocular en la esclera. Es bastante infrecuente. Suele ser de localización anterior y sobre todo se asocia a clínica sistémica, y puede también haber afectación tanto de la parte del nervio óptico, dando lugar a neuritis óptica retrovulvar o papiloflebitis, como todo esto lo veremos posteriormente. También se afecta el sistema nervioso central, sobre todo, también el sistema nervioso periférico, pero sobre todo la afectación del sistema nervioso central, hasta en el 3 al 10% de los pacientes, suele ser una afectación precoz. Pueden afectarse tanto las meninges como los pares craneales, o también el parénquima cerebral. Sobre todo los pares craneales, pues el primer par, dando la neuritis óptica, como habíamos dicho anteriormente, o el séptimo par, la parálisis facial, o el octavo par con un nervio vestíbulo-coclear. También puede haber una infiltración de las meninges, pueden haber afectación del parénquima cerebral, que puede llegar a cuadros, como veremos posteriormente, de déficit, convulsiones, etc. Y se ha descrito también recientemente neuropatía de fibras pequeñas, que puede dar ese dolor y parestesia migratoria, que suelen ser intermitentes, o también ya cuadros con alteración de la personalidad. Dentro de otra manifestación que puede afectar, que es el sistema musculoesquelético, no es tan frecuente, suele ocurrir entre el 5 y el 15%. Suelen afectar a las grandes articulaciones, sobre todo miembros inferiores, con los tobillos fundamentalmente, 90%, y realmente no es tanto artritis, sino como una periartritis. Como vemos aquí en la imagen, es como una tumefacción de las partes blandas periarticulares, que pueden también tener una zona de eritema, de enrojecimiento y aumento de calor. También se puede afectar los tendones, las entesis. Las entesis son los lugares de inserción de los tendones en los donde se insertan a los huesos, sobre todo en el tendón de Aquiles. Puede haber dactilitis, que son hinchazones difusas, que es una tumefacción difusa de los dedos de las manos. Cuando afecta el hueso, no es frecuente, pero pueden dar una afectación sobre todo en los huesos pequeños, de las manos y de los pies, y pueden dar estas imágenes quísticas. Generalmente son asintomáticas o pueden tener un poco de dolor o hipersensibilidad, e incluso un poquito de eritema sobre el hueso afectado. Los músculos también se pueden afectar. Puede haber una miopatía aguda dolorosa o una miopatía crónica, o una infiltración granulomatosa difusa, y esto se asocia también a peor pronóstico. El corazón también se afecta. No es tan frecuente, ni mucho menos como el pulmón, que eran el 90% de los pacientes pueden tener manifestaciones pulmonares. Las manifestaciones cardíacas son más infrecuentes, pero son también muy graves y muy severas. De hecho, es la segunda causa de mal pronóstico para un mal desenlace de la enfermedad. Se suele afectar el corazón, el músculo, el miocardio. Por tanto, es una enfermedad infiltrativa, y eso lleva a que haya arritmias, porque se afectan todos los haces que transmiten todo el impulso eléctrico para el corazón, dando lugar a bloqueo.
Se puede bloquear de muchos tipos, el primer grado, segundo grado, tercer grado, o también cuando se afecta el músculo, como vemos aquí en la imagen, en esta resonancia, cómo está el músculo engrosado, y esto da lugar a que ese miocardio tenga una disfunción a la hora de contraerse que conlleve una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la sarcoidosis? Pues bueno, tenemos que ver por los tipos de presentación clínica. Ya hemos dicho que puede ser un hallazgo casual en las pruebas de imagen, cuando se hace una radiografía de tórax por cualquier otro motivo, podemos encontrar a lo mejor estas adenopatías iliares, o también los infiltrados intersticiales, como la enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero también tenemos unos síndromes típicos que son específicos y que prácticamente ya dan hecho el diagnóstico de la enfermedad, como es el síndrome de Lofgren. Se produce entre el 5 y el 10% de los pacientes, y es un cuadro clínico que cursa con fiebre de comienzo agudo, estas lesiones de eritema nodoso en los miembros inferiores, periartritis y adenopatías iliares. Cuando se produce este cuadro, prácticamente es diagnóstico de sarcoidosis. Otra presentación típica que nos permite también un diagnóstico casi por la clínica es el síndrome de Hereford o la fiebre uvoparotidia, que cursa con fiebre, una uveitis anterior aguda, a diferencia de la afectación más general que es crónica, cursa con una tumefacción de las parótidas bilateral, o sea, de las glándulas salivales, y eso hace que puedan comprimir el nervio facial, produciendo una parálisis del nervio facial. Otra manifestación bastante típica de la sarcoidosis es el lupus pernio. En estos casos, prácticamente el diagnóstico casi se puede realizar por la clínica. Pero sí nos encontramos muchas veces con una gran dificultad diagnóstica. Una gran dificultad diagnóstica por varias causas, porque presentan una gran variabilidad clínica, o sea, se puede expresar en muchos órganos. Se puede afectar solamente un órgano, como puede ser el ojo o la piel. No tenemos pruebas complementarias específicas que digamos, con esta prueba, con una radiografía tenemos el diagnóstico, y tampoco tenemos unos criterios diagnósticos definitivos. El gold estándar, es decir, la prueba que nos va a dar el diagnóstico fundamental, el gold estándar es la biopsia de las lesiones en la que podamos encontrar estos granulomas, que son estas lesiones de granuloma epiteloides no necrotizantes, ¿vale? Que se pueden encontrar en los órganos en los que están afectados. Pero es que aparte tenemos otra dificultad, porque no siempre podemos ir a biopsiar una lesión, que varía mucho con el tiempo. O sea, hay que reevaluar el diagnóstico con el tiempo, porque se pueden afectar diferentes órganos. Aparte, tenemos, al final casi siempre llegamos también por un diagnóstico de exclusión, es decir, tenemos que descartar que no sean un cuadro clínico por otros procesos, como veremos posteriormente, infecciones asociadas, etc. Por lo tanto, tenemos que hacer una adecuada historia clínica y una exploración física muy exhaustiva en el momento que sospechamos el diagnóstico. Tenemos que preguntar por infecciones, por viajes, por la actividad laboral, el ambiente al que está expuesto. Nos ayudamos de pruebas complementarias, aunque le decimos que no hay ninguna que sea completamente específica de la sarcoidosis. Podemos, para estudiar el pulmón, con una radiografía, el TAC de tórax, la camografía con galio, pero hoy todo esto ha sido desplazado sobre todo por el PET, la tomografía con emisión de positrones, con el marcado con el 18 fluordeoxiglucosa, que nos permite valorar afectación subclínica, es decir, zonas en que están afectadas y que no han dado la clínica. Y esto nos permite a lo mejor valorar el grado de extensión, la actividad de la enfermedad, incluso poder identificar zonas en las que es posible realizar una biopsia. También en el caso de la neurocircoidosis, pues necesitaremos una resonancia cerebral, el análisis de líquido cefalorraquídeo, todo esto lo verán posteriormente. En cuanto a las pruebas de laboratorio, no tenemos tampoco ninguna prueba específica. Existe una elevación de la enzima convertidora de angiotensina, aproximadamente en el 50% de los pacientes, pero también se puede elevar por otros muchos procesos. Podemos encontrar una elevación de la proteína C reactiva, que nos mide un poco la inflamación, la actividad de la enfermedad.
Hay otra que nos permite, sobre todo para el diagnóstico diferencial, que es la prueba de la tuberculina, el Mantú, que en los pacientes con sarcoidosis, a diferencia de la tuberculosis, hay una anergia, es decir, nos sale negativa, incluso habiendo estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Cuando existe afectación pulmonar, a veces tenemos que recurrir a un lavado broncoalveolar y en ese lavado broncoalveolar se hace un análisis de las células que se encuentran y se encuentra que existe un aumento de las células TCD4 positivo con una elevación de los dos tipos de linfocitos de T, CD4, CD8 mayor o igual a 3,5. Esto en una lesión, en un cuadro pulmonar sugestivo sarcoidosis, si nos encontramos estos hallazgos, es bastante sugestivo que el paciente tenga efectivamente una sarcoidosis. Pero a pesar de eso, aunque el paciente no tenga síntomas, a todos tenemos que hacerles un electrocardiograma, porque podemos encontrarnos ya pequeñas alteraciones que nos pueden poner en alerta de compromiso cardíaco, unas pruebas de función respiratoria, incluso una exploración oftalmológica, no solamente si el paciente tiene síntomas, sino incluso siendo asintomático. Por tanto, requerimos una evaluación multisistémica y un enfoque multidisciplinar, porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con muchos procesos. Infecciones, como puede ser la exposición a tuberculosis, víricas como el virus de la inmunodeficiencia humana, exposición a hongos, otras enfermedades autoinmunes sistémicas, como pueden ser la vasculitis sistémica, o la enfermedad por IgG4, o el síndrome de Sjögren, neoplasias hematológicas como linfoma. Hay determinados fármacos, como la inmunoterapia, que inducen granulomas, sarcoidosis light. Y también debemos tener todas aquellas enfermedades ocupacionales por exposición, como habíamos dicho, la silicosis, la anemia por hipersensibilidad y sobre todo la beriliosis, que uno de los cuidados que se emplea en la industria, incluso de armas, en la combustión del carbón, etc. También hay otras lesiones, sarcoidosis light, ocasionadas por otras enfermedades, como puede ser por ciertos tipos de cáncer o por la inmunodeficiencia común variable, que es un déficit genético de inmunoglobulina. En cuanto al tratamiento, tenemos que decir que el pronóstico de la sarcoidosis generalmente es bueno porque es una enfermedad que en el 80% de los casos se autolimita y no requieren tratamientos sistémicos todos los pacientes. De hecho, se recomienda, cuando sospechamos una afectación sistémica, dependiendo del grado de afectación o de la severidad, de la extensión, del tipo de órgano afectado, que se puede vigilar estrechamente la evolución hasta casi durante un año antes de decidirnos cuándo vamos a tratar de modo sistémico. Hay casos que sí están clarísimos que hay que tratar de entrada. Pero pueden haber pacientes que, porque las adenopatías biliares se resuelven espontáneamente, la manifestación es musculoesquelética, a veces la piel también, y a los 2 años el paciente puede remitir esas lesiones. Por tanto, podemos no tratar, podemos tener un siguiente que no requiere tratamiento sistémico, sino una terapia tópica, sobre todo en los casos de afectación cutánea, algunos casos de afectación ocular, pero cuando vemos que la enfermedad progresa, cuando se afecta un órgano vital, cuando existe un riesgo vital o que se afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, tenemos que ya empezar a un tratamiento sistémico, siendo de elección la primera línea el uso de los glucocorticoides, que se suelen emplear, dependiendo del cuadro, pues desde dosis más elevadas. Generalmente se utilizan dosis medias, dependiendo de la afectación, pueden requerir incluso bolos de corticoides. En el caso de que se afecten el pulmón, los ojos, que no podamos reducir corticoides, que existan lesiones cutáneas que están ocasionando cicatrices o ciertas deformidades que pueden tener un impacto estético, a veces con manifestaciones musculoesqueléticas, la neurosarcoidosis, requerimos también añadir otro tratamiento más, bien para control de la enfermedad o bien para ahorrar corticoides. Y en esta segunda línea nos encontramos con los inmunosupresores. Generalmente el metotrexate es el que se ha utilizado con mayor frecuencia y tiene bastante resultado en todas estas manifestaciones, cuando se usan para todas estas manifestaciones extrapulmonares. Otros inmunosupresores son la zatioprina, que también se ha descrito que tiene una buena respuesta también a nivel pulmonar, como la leflunomida, el micofenonato homofetilo, la hidroxicloroquina, que sobre todo se ha utilizado en lesiones cutáneas, o incluso la ciclofosfamina.
Como tercera línea de tratamiento, cuando ha fallado todos los anteriores, nos encontramos la terapia biológica. La terapia biológica consiste en anticuerpos monoclonales que van a bloquear determinadas moléculas que intervienen en el proceso inflamatorio. En este caso usamos los anti-TNF como el infliximab o el adalimumab. Existe otro anti-TNF que es hay más, pero que se han utilizado con no buena respuesta, como es el caso de la Etanercept. Como cuarta línea de tratamiento, cuando ya ha fallado todos los demás, se han empleado el rituximab, que es un anticuerpo que va a unirse a los linfocitos B, es anti-CD20 positivo, van a destruir los linfocitos B. También se han usado terapias dirigidas como los quiatinib, como puede ser el tofacitinib, también otros anticuerpos que bloquean la interleucina 6 o el sirolimus. Todo esto son ya tratamientos que se emplean ya en cuarta línea cuando ha fracasado o cuando es muy refractaria y grave la enfermedad. Aparte de eso, no tenemos que olvidarnos de todo el tratamiento soporte, que podemos tener un soporte quirúrgico para ciertas complicaciones oculares, pueden requerir los enfermos oxigenoterapia, en el caso de afectación pulmonar, un tratamiento cardiológico tanto para la sintomatología de la arritmia o insuficiencia cardíaca, o colocación de marcapasos, de uso de psicofármacos, incluso en determinados casos, afortunadamente los menos, un trasplante pulmonar cuando la afectación pulmonar es muy severa. Y todo esto lo añado, y no es porque sea en última línea, sino que todo esto está muy bien, pero tenemos que añadir unos hábitos de vida saludables. El descanso, el abandono del tabaco, etc., el deporte. Todo esto va a reunir todo lo que es el tratamiento de la enfermedad. Por tanto, ¿qué debemos llevarnos? ¿Qué mensaje tenemos que traer como reumatólogo? Pues que la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multisistémica, por lo que refiere un enfoque diagnóstico y de seguimiento multidisciplinar, que requiere un amplio diagnóstico diferencial con enfermedades ocupacionales y ambientales, con infecciones, con enfermedades autoinmunes sistémicas, con otras neoplasias hematológicas o de órganos sólidos. Tenemos también que recordar que la sarcoidosis puede tener escasa expresión clínica sistémica. Sin embargo, pueden presentar manifestaciones aisladas de un único órgano que pueden ser graves como las oculares. Que la afectación extrapulmonar se la presenta en el más del 30% de los pacientes y hasta un 8% de esos pacientes que tienen manifestaciones extrapulmonares no presentan ninguna afectación del pulmón. El paciente debe saber qué órganos se afectan más frecuentemente, entre ellos los pulmones, el ojo, la piel, el sistema nervioso central, corazón, sistema linfático, riñón. Que el ojo puede ser la primera manifestación clínica de sarcoidosis y una de las manifestaciones extrapulmonares más frecuentes, junto con las neuropatías. Que en la mayoría de los casos su afectación surge en el transcurso de la enfermedad de forma precoz, aunque también se puede afectar más tarde, de modo tardío. Y que cuando se diagnostica una enfermedad multisistémica como la sarcoidosis, debe explicar al paciente que es una enfermedad crónica y que lo muestre, cuando se le pregunte por sus antecedentes médicos, que lo comenten y lo recuerden. Porque a veces son su clínica, son formas asintomáticas que muchas veces el paciente hasta no lo tiene en mente. Recordarles que la mayoría de los pacientes, como hemos dicho, presentan una resolución del cuadro clínico agudo, pero que no obstante se pueden cronificar en la tercera parte de los pacientes y que el inicio del tratamiento sistémico viene determinado por la progresión de la clínica según qué órgano se afecte, si es un órgano vital y la severidad, si afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, siendo el tratamiento de primera línea los glucocorticoides y entre los inmunosupresores el metotrexate es muy utilizado con gran eficacia en la afectación pulmonar, cutánea, ocular. También se han utilizado la terapia biológica y las terapias dirigidas, pero son ya como agentes de tercera y cuarta línea en caso de sarcoidosis grave, activa y muy refractaria. Y sin más, pues muchas gracias y espero que les haya servido para el turno de las preguntas. Muchas gracias, doctora Rodríguez Lozano. A todos los asistentes podéis realizar vuestras preguntas a través del botoncito de preguntas y respuestas que encontráis en la pantalla. Y damos paso ahora mismo al doctor Pedro Rocha Cabrera, que nos va a hacer su ponencia sobre la sarcoidosis ocular.
Buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien y se me escucha bien, me imagino que sí. En primer lugar, agradecer a la Fundación Española de Reumatología y a la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis por invitarme a participar en esta charla. Yo hablaré desde el punto de vista oftalmológico de cuál es su afectación, pero yo creo que la doctora Beatriz ya ha expuesto de manera excelente todo lo que iba a decir yo en la pequeña introducción. Pero bueno, a modo de recordatorio, tengo que comentarles que es una enfermedad autoinmune, que ya sé, como ya comentó ella, que no se sabe bien la causa, que puede afectar a ambos sexos con ligero predominio en mujeres, que puede afectar a todas las edades y razas y que va a producir los granulomas. Y la incidencia es muy variable según la zona geográfica estudiada, como bien dijo la doctora previamente, que tiene presentaciones de inicio posibles. Una es el síndrome de Sjögren y otra el síndrome de Hereford, que es el que más afectación oftalmológica va a tener porque va a presentar una inflamación en el interior de los ojos. También se va a producir una inflamación de las glándulas que secretan la saliva a ambos lados de la cara. Perdón, doctor, no está compartiendo la pantalla, que no sé si... Pues perdón. Ahora sí. Perdón. Pues como iba diciendo, ya la doctora ya había comentado todo esto más o menos por encima, pero bueno, yo quería dar unas pequeñas pinceladas. El síndrome de Hereford es el que en las presentaciones de inicio agudo puede afectar también al ojo, con lo que se llama la fiebre uveoparotidia, que afecta con inflamación intraocular, con inflamación de las glándulas que están al lado de la cara, que incluso puede dar parálisis con frecuencia al facial. Que existen unas presentaciones posibles de inicio insidioso que suelen afectar a la quinta década de la vida, con afectación pulmonar, suele dar tos y dificultad respiratoria con signos extrapulmonares, que toda esta patología de enfermedad pulmonar, como bien dijo la doctora Beatriz previamente, pues en el transcurso de la misma vamos a solicitar pruebas como la gammagrafía con galio, radiografía de tórax, escáner, etcétera, o el PET, el que nos comentó, que en estadios iniciales muchas veces son inflamaciones de ganglios a nivel de los pulmones que son asintomáticas, y en otros estadios más evolucionados y que son bastante más infrecuentes pueden llegar a dar fibrosis pulmonar, que la enfermedad cutánea, como nos enseñó previamente la doctora, pueden llegar incluso a estar presentes en el 25% de los pacientes, con dos principales presentaciones como es el eritema nodoso, con placas eritematosas que afectan a rodillas y espinillas, como se pueden ver en esta imagen de margen derecho, que puede dar incluso dar lugar al lupus pernio, que son lesiones violáceas induradas que pueden afectar a las zonas expuestas de la cara, nariz, mejillas, dedos u orejas, y otras manifestaciones que son un poquito más infrecuentes, pero que son muy importantes, como la enfermedad neurológica, de las que nos hablará la doctora posteriormente, inflamaciones articulares, puede afectar al riñón, los ganglios a nivel general se pueden inflamar, el hígado, y puede dar lugar a diversas arritmias cardíacas, como ya expuso la doctora Beatriz. Si nos vamos a las manifestaciones oculares de la sarcoidosis, en primer lugar, se describen entre un 25-80% de los pacientes en cualquier momento de la enfermedad. La afectación ocular puede ser la principal manifestación, incluso sin ningún signo de afectación extraocular, y puede afectar a cualquier parte del ojo, desde fuera hacia adentro, aunque lo que se llama uveitis, que ahora explicaré lo que es la manifestación más frecuente. A modo de recuerdo anatómico, esto es un corte del ojo. Las 3/5 partes del ojo contiene un gel que se llama gel vítreo, que es el que da forma al ojo. Por fuera nos vamos a encontrar rodeando aquí en esta parte posterior la retina, y esta es una parte que se llama uvea.
que es una parte muy vascularizada, muy llena de vasos sanguíneos, que es la que se puede inflamar muy frecuentemente en la sarcoidosis y en otras enfermedades inflamatorias. Posteriormente podemos encontrar una zona blanquecina que da forma al ojo también y lo sostiene, que se llama esclera, y la parte más exterior transparente se llama conjuntiva. La parte transparente del ojo se llama córnea, que está en la parte anterior, y después toda la información de la retina puede ser enviada a través del nervio óptico al cerebro y nos da imagen de lo que vemos. Yendo de fuera para adentro puede haber afectación orbitaria y de los párpados. Esto es una paciente que tuvimos hace muchos años, algunos años ya, que se presentó con un pseudotumor orbitario. Significa que el ojo estaba hacia afuera, que estaba inflamado. Empieza a aparecer aquí un granuloma en el párpado superior. Aquí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, que estemos ante un cuadro de hipertiroidismo. Tenemos que solicitar las hormonas tiroideas porque pueden asemejar este cuadro. En la resonancia magnética podemos observar esa masa que hace que protruya el ojo hacia afuera y lo saque de su órbita. Tras el tratamiento instaurado, que siempre es con corticoides en el inicio agudo, se empieza a observar este granuloma, que después se biopsia y se va a confirmar bajo anatomía patológica que se trata de un granuloma sarcoideo. En este caso estamos con un diagnóstico de sarcoidosis. También puede afectar a la conjuntiva. Como antes expliqué, según la anatomía, la parte transparente del ojo puede dar lugar a un granuloma conjuntival que se observa en esta foto, o puede dar lugar a infiltración difusa inflamatoria de las glándulas lagrimales y provocar lo que se llama una queratoconjuntivitis seca, o lo que llamamos nosotros una sequedad ocular de manera vulgar. O se puede afectar inflamando la parte externa del ojo, la epiesclera, dando lugar a lo que se llama epiescleritis. O si se afecta la zona profunda, afectando la esclera, la parte blanquecina, se llama escleritis. Da lugar ya a bastante dolor. Todas estas pueden ser afectaciones de la sarcoidosis, pero fundamentalmente lo que puede dar es la uveitis, cuyos síntomas son enrojecimiento de los ojos, dolor, sensibilidad a la luz o fotofobia, en mucho lagrimeo, visión borrosa, disminución de la visión o puntos oscuros que flotan en el campo de la visión con la formación de moscas volantes. ¿Y qué es la uvea? Esta parte que habíamos visto antes, intermedia, vascularizada entre la retina y la esclera. En función de la parte que está inflamada, si es la parte anterior que corresponde al cuerpo ciliar o al iris, se llamará uveitis anterior. Si está inflamada la parte intermedia junto con el vitrio, lo vamos a llamar uveitis intermedia. Y si está la parte posterior, se llamará uveitis posterior. Y si es todo el ojo, lo vamos a llamar panuveitis. ¿Y cómo vamos a observar todo esto? Bajo lo que nosotros llamamos una lámpara de hendidura, que no deja de ser un microscopio óptico. Vamos a ver una inyección que se llama ciliar, unos vasos sanguíneos dilatados alrededor del iris, y vamos a observar en ese microscopio cómo hay células flotando en la cámara anterior del ojo, en el humor acuoso, porque por la parte anterior del ojo existe un líquido que es habitualmente transparente, se llena de células. Todas esas células se pueden llegar a precipitar detrás de la córnea y se van a llamar precipitados retrocorneales, se van a precipitar. Y también se pueden producir adherencias entre el iris y una parte que está por detrás que se llama cristalino. Se llamarán estos sinequias. Podemos observar aquí varias sinequias, como esta pupila no se puede dilatar porque existe una adherencia entre el iris y el cristalino. Probablemente este paciente tardó acudir a urgencias o acudir a oftalmología. Y cómo se van a precipitar esas células inflamatorias que son epitelioides y van a dar lugar característicamente a los precipitados queráticos en grasa de carnero. Eso es muy típico de las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, pero no siempre es así. En ocasiones también pueden aparecer nódulos alrededor del iris,
que que aquí tienen su nombre propio, se llaman nódulos de Koeppe, cuando están en el reborde pupilar. Aquí observamos otra vez algunos precipitados queráticos que son granulomatosos en grasa de carnero. La uveitis anterior aguda en la sarcoidosis es la afectación inicial según algunos estudios a nivel oftalmológico. Es la más frecuente y va a responder muy bien a los corticoides tópicos, o sea, a las gotas. La uveitis que se observa que es crónica y granulomatosa suelen dar en pacientes de mayor edad y que están afectados de los pulmones. Aquí podemos observar cómo existen algunos precipitados queráticos que ya son más finos, no son tan grandes o medianos, de mediano tamaño, y eso también pueden ocultar una sarcoidosis. Pueden observarse también nódulos que se ven en el iris o en el estroma del iris. Aquí se llamarán de Busaca, nódulos de Busaca. Estas adherencias en cristalino que se llaman sinequias, pero también la uveitis o la inflamación puede afectar a la parte intermedia en la sarcoidosis y se llamará uveitis intermedia. Puede acontecer antes del inicio de la enfermedad sistémica y suele dar lugar a vitritis. Recuerden anteriormente, como expliqué, que el gel vitrio que da forma al ojo en 3/5 partes y suele estar, es transparente. Pues aquí se va a llenar de células inflamatorias que se pueden alojar en la parte inferior del ojo y como pueden observar, se van depositando. Esto se llamará snowballs o bolas de nieve y cuando se conglomeran en la parte inferior pueden llegar a formar lo que se llama snowbank o bancos de nieve. Los síntomas son visión borrosa, manchas flotantes en el campo visual, dolor leve, sensibilidad a la luz con fotofobia, pero también puede afectar a la parte posterior con disminución de la visión que depende de la localización de la lesión. Puede dar lugar a, como en esta imagen, a periflebitis, envainamiento de los vasos sanguíneos que pueden dar lugar incluso hasta obstrucción. Este es el hallazgo más frecuente cuando existe inflamación en la retina. Pueden dar lugar también infiltrados en la coroide. Esta tumefacción o elevación que está aquí en la retina es una coroiditis. Si es multifocal, afectan a múltiples zonas de la retina, entonces tiene un pronóstico visual reservado. Pueden existir también granulomas o que aparezcan vasos sanguíneos fuera de lo normal. Se puede inflamar el nervio óptico. Y sobre todo, muy importante, puede existir lo que se llama edema macular, que lo vamos a ver con una prueba que se llama OCT macular. Pueden existir esas hemorragias, esos focos que después desaparecen, que se llama ensacabocados tras el tratamiento con focos de retinitis. Pueden verse la vitritis y después el edema macular. Ahora os enseñaré un OCT, cómo se puede mostrar el edema macular o oclusiones vasculares, como en este caso. Esto es un OCT con edema macular. Pueden observar aquí como quistes intrarretinianos, incluso puede levantar la retina porque existe líquido. Esto todo es en conjunto un edema macular y la visión disminuye de manera importante. Y es que si se presenta una uveitis, que es una inflamación intraocular, en función de la parte del ojo afectada, que puede ser anterior, intermedia, posterior o todo el ojo, tenemos que realizar el diagnóstico diferencial con diversas patologías para llegar al diagnóstico definitivo. No es tan fácil. Puede ser que si no sea granulomatosa con esos precipitados que vimos antes en grasa de carnero, puede esconderse patologías como el herpes, la sífilis o que sea enmascaramiento por tumores, o si es granulomatosa, pues que se deba a todas estas patologías. Esa es la parte cuando afecta a la parte anterior, con la uveitis anterior. Si es con una uveitis intermedia, debemos realizar el diagnóstico diferencial con todas estas patologías. Incluso con la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque suelen dar otros síntomas. O que se trate simplemente de una parplanitis. Hablamos de parplanitis cuando es idiopática, no hemos llegado al diagnóstico. O que cuando afecta la parte posterior, en función de la presentación, también que se deba a una tuberculosis. Muy importante descartar una TBC
o también que sea tumores o enfermedad de Behçet, pero la enfermedad de Behçet da con otra presentación. Y si es una panuveitis, fundamentalmente con estas cuatro, con la sífilis, el arada, que sea infecciosa o que sea el Behçet. El diagnóstico, como ya explicó la doctora previamente, tenemos que solicitar multitud de pruebas complementarias en ocasiones, gammagrafía, el PET, como hablaba antes, el escáner, pero el examen oftalmológico quiero recalcar que para mí es imprescindible. Todos los pacientes deben pasar por oftalmología. Y la biopsia es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. El diagnóstico es complejo y suele requerir, como he dicho, todos estos exámenes complementarios. Pero sí es verdad que para llegar al diagnóstico definitivo se debe demostrar de manera histológica. Muchas veces sí podemos ir a por una lesión, un granuloma que podamos ver en la conjuntiva, pero sí es cierto que en el interior del ojo no podemos biopsiarlo. Sí podemos biopsiar igual y tomar muestras vítreas y nos darán una idea de cómo está y podemos cuantificar las células y podemos orientar el diagnóstico, pero la demostración histológica es muy importante si se puede hacer. Y es que hace ya muchos años se hicieron unos criterios diagnósticos de la FIBUS, que es en función de los signos intraoculares de sarcoidosis ocular más otras pruebas complementarias, descartando, por supuesto, que se trate de una tuberculosis, podríamos llegar a una sarcoidosis ocular definitiva si el diagnóstico estaba respaldado por una biopsia con una uveitis compatible. Y si no, pues si es sarcoidosis presunta, el diagnóstico que no está respaldado por una biopsia, pero sí existen ganglios linfáticos inflamados a nivel del pulmón con dos signos intraoculares y probable cuando el diagnóstico no está respaldado por biopsia, no existe linfadenopatía, no hay ganglios inflamados a nivel pulmonar, pero existen tres signos intraoculares y dos investigaciones sistémicas seleccionadas de 2 a 8 están presentes. El tratamiento, como ya explicó la doctora Beatriz, en lo que me concierne a oftalmología, en el brote agudo, pues tópico. Tópico sobre todo, digamos, corticoides tópicos. También se puede inyectar a nivel perivolvar o lo que es a nivel local, inyecciones subtenonianas de corticoides o intravitreos en ocasiones dentro del ojo. Y los sistémicos en el brote agudo y ya pues en segundo escalón y tercer escalón, pues nada, el segundo escalón habitualmente se usa el metotrexato y como tercer escalón los anti-TNF y otros que ya explicó la doctora previamente. Como conclusiones, quería destacar que la afectación ocular en la sarcoidosis se va a presentar en un alto porcentaje de los pacientes y puede ser incluso la manifestación inicial de esta, que el diagnóstico de sarcoidosis siempre se deben descartar enfermedades granulomatosas, entre otras la tuberculosis, que la sarcoidosis puede afectar a cualquier parte del ojo, pero lo más frecuente es que sea con una uveitis anterior aguda. La valoración oftalmológica es fundamental y es que el diagnóstico y el tratamiento debe ser multidisciplinar. Nada, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Rocha. Y damos paso a la neuróloga, la doctora Montserrat González Platas. Adelante. No se oye. Doctora González, no está sonando. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, ahora Vale. perfecto, gracias. Vale, disculpen la interrupción. Y ahora paso a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los organizadores de esta reunión la valentía de reunirnos a todos para que les contemos a los pacientes cómo es esta enfermedad, que cuando yo la estudié siempre decían que era la gran simuladora, ¿no? Eso nos da una idea de que nos puede
simular cualquier otra patología. Bueno, estos son mis conflictos de interés y voy a llevar esta agenda de forma breve. No me voy a entretener en repetir que la enfermedad granulomatosa es de etiología desconocida, donde hay factores ambientales, genéticos, incluso hormonas que intervienen en ella, y que el diagnóstico de sarcoidosis lo obtenemos fundamentalmente cuando tenemos una biopsia y nos demuestra la formación de estos granulomas de células gigantes que tienen además intervienen macrófagos en su formación, linfocitos CD3 que están fundamentalmente en el centro, siendo los CD4 los que están ahí, y los CD8 suelen estar en la periferia, pero también tienen infiltrados de linfocitos B. Y esto es importante porque es la base del tratamiento avanzado, ¿no? La incidencia y la prevalencia ya la han contado perfectamente y yo destacar que aunque solamente la afectación del sistema nervioso corresponde a desde un 1 a un 5%, dependiendo de las series que analicemos, es una patología muy grave que complica lo que es la sarcoidosis. Así tenemos el concepto de neurosarcoidosis. Afecta fundamentalmente del 5 al 15% de los casos de sarcoidosis. La afectación del sistema nervioso central es el 85%, pero luego queda un pequeño porcentaje para el nervio periférico. Y aquí empezamos a solaparnos de cuál es mi parte, ¿no? En la parte nervio periférico tenemos las neuropatías periféricas, que forman la polirradiculopatías agudas desmielinizantes y la neuropatía de fibra fina, que tiene ahora tanto valor en el diagnóstico, pero también incluimos las miopatías y ahí ya empezamos a solaparnos, ¿no? Sobre todo las miopatías que cursan con dolor. Los síntomas más frecuentes dentro de la neurosarcoidosis están en las neuropatías craneales. Afecta fundamentalmente a los pares que salen en la base del cráneo y entonces así tenemos la afectación de los distintos pares que ya lo comentó la doctora Rodríguez Lozano. El otro cuadro importante es la meningitis aséptica. Es un cuadro de meningitis que no salen gérmenes cuando nosotros lo estudiamos. Esto además se ve con un engrosamiento de la lepto y la paquimeninge, que son estructuras de recubrimiento de la calota craneal y separándolo del sistema nervioso central. Las lesiones parenquimatosas que afectan al parénquima cerebral y las mielitis las veremos más adelante. Inflamación de todos los vasos del cerebro, igual que en el ojo, pues fenómenos de vasculitis y luego unos cuadros más difíciles de diagnosticar, como es deterioro cognitivo que aparece con esta enfermedad. Los pacientes suelen referirse a ellos como que tienen una niebla mental, que no pueden pensar ni razonar de forma clara. La hipertensión intracraneal, que es un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, se produce fundamentalmente porque esta afectación basilar y de la leptomeninge produce una obstrucción de drenaje del líquido cefalorraquídeo y por eso se aumenta la presión. Ya les comenté que el nervio periférico aporta su incidencia dentro de la sarcoidosis con los cuadros de polirradiculopatía aguda desmielinizante, más reciente incorporado las neuropatías de fibra fina, que son muy dolorosas, urientes, quemantes y además va a parche y al no seguir una metámera de nervio típica, pues suele despistar mucho a los clínicos y estamos ahí mareando el tema sin llegar a un diagnóstico. Y otro tema que me gustaría recalcar es la fatiga, ya lo dijo la doctora Rodríguez Lozano, que puede ser parte de lo que llamamos afectación sistémica, fiebre, adenopatías, pérdida de peso y esa gran fatiga. Bien. Los pacientes tienen neurosarcoidosis como una manifestación inicial de la sarcoidosis o pueden tener la neurosarcoidosis como una afectación dentro de la evolución de la sarcoidosis, ¿no? Este 10% o 20%, dependiendo de la serie, donde solamente
aparece una manifestación neurológica aislada, lo que nos hace es agravar más el poder llegar a un diagnóstico concreto. Bien, aquí les traigo una serie de imágenes de afectación del sistema nervioso central, comentándolo que los granulomas leptomeningios, estos que se van localizando aquí en las zonas de la meninge, esa telita que recubre o separa el cráneo del sistema nervioso central, esos granulomas de ahí van invadiendo los espacios perivasculares de drenaje, llegan al parénquima cerebral, ¿vale? Y entonces afecta fundamentalmente la hipófisis, como es este caso, a los ganglios cervicales, en las adenopatías periféricas que se podrían ver aquí, en esta zona de aquí, los nervios craneales, ya dijimos, en toda la base del cráneo, y en las zonas de paquimeninge que van dañando esta zona. Aquí traigo esta imagen para ver cómo también se pueden afectar los músculos oculares y aquí volvemos a estar en otra zona intermedia de solapamiento, ¿no? De patología ocular o de patología neurológica por afectación de los músculos extraoculares, ¿no? Bueno, otro cuadro muy importante dentro de la afectación neurológica son los cuadros de afectación medular. La mielitis que aparece en la neurosarcoidosis es una mielitis que llamamos longitudinalmente extensa. Fíjense como en esta imagen hay desde C3 hasta D3, coge pues prácticamente 6, 7 discos vertebrales de longitud, o esta mielitis longitudinal que también es extensa porque acoge más de 3 espacios vertebrales, pero de características tumefactas, ¿no? Está como inflamada en la zona central y va empujando a toda la médula a su alrededor. Bueno, otra imagen aquí es para ver un corte transverso de esta imagen característica que llamamos imagen en tridente. No es específica de la neurosarcoidosis, pero bueno, asociada a estas otras imágenes, pues sí que nos puede hacer pensar en sarcoidosis. Normalmente la afectación de la médula, 45% son mielitis longitudinalmente extensa, un 23% son tumefacta, y en estos cuadros de afectación medular también se afecta la meninge y dan cuadros de radiculopatía. Fíjense aquí cómo está el nervio totalmente inflamado, captando contraste, y las raíces nerviosas también engrosadas. En el cuadro de la derecha hay una imagen de mielitis donde se ve parcheado la captación de contraste y donde vemos también el realce leptomeningio pegado a los cuerpos vertebrales sugestivos de la afectación meningia dentro del sistema medular. Bueno, para llegar al diagnóstico de neurosarcoidosis tenemos que ser mucho más estrictos que a lo mejor en otros territorios. Se dividen en 3 situaciones que ya los comentó el doctor Rocha, igual que en oftalmología, donde el diagnóstico de neurosarcoidosis segura está determinada porque tenemos una biopsia de tejido del sistema nervioso central positiva. Entonces ya nos pueden hacer ustedes una idea de que biopsiar el cerebro a veces es muy difícil. Una meninge, una pequimeningitis, pues igual sí que la podemos biopsiar porque si tenemos muchas dudas diagnósticas, pero hay otras partes que no. Quizás el nervio periférico también nos puede ayudar en este sentido, si está afecto, o el músculo también nos puede dar esa biopsia positiva. Entonces necesitamos una biopsia positiva en sistema nervioso central para dar el cuadro como seguro. Daremos el cuadro como probable cuando tenemos una biopsia en otro órgano. Ya habíamos dicho que, bueno, que la afectación neurológica de la sarcoidosis puede darse antes, durante o aparecer en su evolución. Los síntomas aparecen normalmente el segundo año después de que tenemos una sarcoidosis sistémica, y el diagnóstico lo vamos a hacer también fundamentalmente por la punción lumbar y por las imágenes de resonancia. Las imágenes de resonancia, como ya les puse anteriormente, nos
orientan a cuál puede ser el diagnóstico, y la punción lumbar es importantísima porque nos dice qué porcentaje hay de linfocitos CD4 o CD8, exactamente igual que en los lavados broncoalveolares. La aparición de bandas oligoclonales que se utilizan más para la esclerosis múltiple también están presentes, y la aparición de bandas oligoclonales solo nos está diciendo que dentro del sistema nervioso central hay producción de inmunoglobulinas, o sea, el cerebro está inflamado, la médula está inflamada. Otras proteínas, como puede ser la interleuquina 6 o el ECA, también nos pueden orientar al diagnóstico. Y hablamos de neurosarcoidosis posible cuando tenemos unos síntomas muy sugestivos, tenemos un líquido de aquellas maneras que puede orientarnos, pero no es tan categórico como en los casos anteriores, la resonancia es sugestiva, pero no tenemos ninguna otra cosa más. Vale, esto que traigo aquí, que es el PET y el TAC torácico general, nos pueden orientar sobre todo a identificar otras áreas de afectación de la sarcoidosis, aunque sean en pacientes asintomáticas, y nos puedan ayudar a poder elegir qué zonas debemos elegir para hacer una biopsia y dejar el cuadro en una neurosarcoidosis posible. ¿Y por qué nos estamos empeñando tanto en llegar a un diagnóstico más resolutivo? Porque los tratamientos que tenemos que aplicar son intensos y no podemos pasarnos de someter a un individuo a un tratamiento potente cuando no tenemos una certeza de qué es lo que tenemos entre medios, ¿no? Yo siempre pongo aquí, no debe existir ninguna otra etiología que justifique los hallazgos, con lo cual yo aquí no lo he traído, pero el listado de patologías que puedan simular una neurosarcoidosis es elevado y tenemos que hacerlo y tenemos que descartarlo con cautela uno a uno. Bueno, tenemos datitos adicionales como es identificar el receptor de la interleuquina 2, y si tenemos unos niveles elevados, pues tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta para dar el diagnóstico, y como en el lavado broncoalveolar, el índice de linfocitos CD4, CD8 también nos ayuda. El tratamiento lo voy a decir de pasada, pero sí que quiero hacer una serie de puntualizaciones. La mortalidad es del 5%, o sea, no estamos hablando de ningún cuadro sencillito. La resolución espontánea es poco frecuente, pero está ahí y tenemos que tenerla ahí en la mesa. La remisión completa y una enfermedad estable están entre un 27 y un 25%, y un empeoramiento de la misma está en torno a un 6%. Entonces, esto lo que nos da es que, aunque sea un cuadro que va bien, no tenemos que dejarlo a libre evolución, sino que tenemos que vigilarlo y hacer controles de forma secuencial. Comentarles que el seguimiento de resonancia es insuficiente. Las lesiones de paquimeningitis o lesiones dentro del parénquima cerebral o en la médula se pueden resolver, es decir, cuando hacemos resonancia de seguimiento, estas lesiones pueden desaparecer, pero la sintomatología que causaron estas lesiones puede permanecer y puede ser que sea un acantonamiento para una reactivación a posteriori. La fatiga, ese síntoma tan ambiguo y tan poco definido, y la fiebre son datos que nos tienen que hacer pensar que las cosas pueden ir mal y tenemos que volver nosotros a revisar el paciente y ver si hay algún dato que nos esté indicando que la enfermedad no está del todo controlada o que está ocurriendo un empeoramiento. Con respecto a los tratamientos, comentar que si hay meningitis, mielitis, edema cerebral, hidrocefalia o afectación diencefálica, los corticoides tienen que ser en forma de pulsos intravenosos durante de 3 a 5 días, y hacer un descenso lento de corticoides vía oral, porque el riesgo de recurrencia cuando nosotros cortamos los corticoides es muy elevado. Y cuando utilizamos tratamientos como anti-TNF
y empieza a fallarnos el paciente, podemos utilizar el análisis de este polimorfismo y si el paciente lo presenta, estamos ante un caso de pacientes que son resistentes a este tipo de fármacos, con lo cual no tenemos que esperar a ver si en un segundo tiempo vuelve a responder, sino tenemos que cambiar el mecanismo de acción. Yo sí que me gustaría decir que no solamente es el tratamiento específico de la sarcoidosis, sino también el sintomático. Habíamos hablado que casos de leptomeninge pueden dar convulsiones, pues los FAES, los fármacos que utilizamos en la epilepsia, los tenemos que utilizar y como dejan lesiones permanentes en el sistema nervioso central, muchas veces no los podemos retirar del todo. La terapia hormonal sustitutiva es en aquellos casos donde se involucra la hipófisis, puede dejar totalmente el eje hipotálamo hipofisario alterado y tenemos que utilizar terapia sustitutiva. Incluso en aquellos casos de hidrocefalia o depresión intracraneal importante, tenemos que colocar una derivación ventrículo-peritoneal. Esto es quirúrgico. Y esto era todo lo que yo quería comentarles y darles el turno a ustedes para que nos hagan preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora González Platas. Ha sido súper interesante todo. Tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando. Tenemos aquí una en el chat que nos pregunta: llevo 3 años con sospecha de sarcoidosis con pericarditis con derrames recurrentes, aparte de cansancio extremo, dolor muscular, febrícula, etc. Estoy aún sin tratamiento porque está sin diagnóstico. Cuando le pongan nombre a la enfermedad, ¿tendría que empezar desde los tratamientos de primera línea? A ver. ¿Va dirigida la pregunta? A cualquiera de vosotros que nos pueda hacer un poquito de luz. Vale. Bueno, como yo toqué antes el tema, a ver, lo primero de todo es que hay que hacer el diagnóstico, ¿vale? Este cuadro también lo puede dar otra serie de, o sea, puede ser debido a otras causas diferentes a la sarcoidosis. Y como antes dije, no es lo más habitual que la sarcoidosis afecte el pericardio, para que dé esos derrames pericárdicos recurrentes. Por lo tanto, tienen que hacer primero poner la etiqueta a qué se debe el cuadro y ya en función de cuál sea la etiología de estas manifestaciones clínicas, habría que poner tratamiento o no, dependiendo de la severidad de la afectación. Bien, espero que, a ver, que esta pobre paciente consiga pronto su diagnóstico porque está un poquito desesperada. Otra pregunta que nos hacen, que se ha hablado últimamente mucho de la posibilidad de las terapias con células CAR-T. Una vez que esto se avance en la investigación, ¿creéis que podría ser beneficiosa para los pacientes con sarcoidosis? Contesto como reumatóloga. A ver, vale. Las células de CAR, las CAR-T, la terapia con la CAR-T, vamos a ver, es una terapia génica celular, es decir, es una terapia que se utiliza una modificación, se extraen linfocitos del paciente, se modifican genéticamente para que vayan después, por así decir, a atacar a determinadas células que que tienen unos antígenos que son capaces de reconocer. Estas terapias se han utilizado sobre todo en las neoplasias hematológicas, y sobre todo en la leucemia linfoblástica aguda, se ha usado en el mieloma, en tipos determinados de linfoma, porque se les manipula genéticamente para que ataquen células que tienen el antígeno CD19, es decir, que tengan una molécula en la superficie muy específica. ¿Qué pasa con esto? Esto es en lo que se ha investigado y donde fue su principal indicación. Pero se ha visto, se ha pasado esa línea roja para traspasar estas terapias a otras enfermedades autoinmunes. Y entonces se han empleado, en el caso, por ejemplo, pero todavía a nivel experimental y como terapia
todavía no de primera línea, sino de última línea, y hay escasos pacientes, faltan muchos ensayos. En otras enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis múltiple, algunas enfermedades musculares inflamatorias, pero todo esto va dirigido a esas células T contra unos linfocitos B que tienen ese antígeno CD19. Con lo cual, no tenemos todavía, que yo sepa hasta la fecha, no tenemos datos de que se puedan emplear en la sarcoidosis. Si nos vamos a cuál es el mecanismo patogénico de la sarcoidosis, vemos que en los mecanismos sobre todo intervienen linfocitos T, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. O sea, las células T y macrófagos que potencian esa respuesta para que se proliferen linfocitos T, que proliferen macrófagos para formar los granulomas. Es verdad que también existe una activación de los linfocitos B, y de hecho se puede encontrar hipergamaglobulinemia, incluso autoanticuerpos, es decir, anticuerpos dirigidos contra moléculas propias del organismo, como que se dejan de reconocer como propias y actúan como si fueran unas moléculas extrañas a las que el organismo reacciona. Es verdad que existe ese aumento de inmunoglobulina, o sea, que eso es lo que nos indica sobre todo la inmunoglobulina A en los granulomas sarcoidóticos, y eso lo que nos indican es que si lo que predomina es los linfocitos T y los macrófagos, que son unas células inmunitarias, también los linfocitos B parece que tienen también un pequeño juego, pero quizás desproporcionado respecto a los linfocitos T y macrófagos. Y en este caso, la terapia CAR-T va dirigida hacia los linfocitos B. Por lo tanto, podemos el día de mañana, quizá con la investigación que se hagan contra otros antígenos, otras células inmunitarias, pues podría ser. Quizá. Quizá, Tengo un par de preguntas que a lo mejor podemos relacionar o no. Has hablado, Beatriz, del análisis genético, de que hay unos marcadores que pueden orientarnos a esta sarcoidosis autolimitada o a una forma más crónica, ¿no? Y entonces aquí hay una persona que pregunta que su abuela falleció de sarcoidosis, su tía también, y su madre ha sido diagnosticada también hace 3 años. Pregunta que si las siguientes generaciones de mujeres están, por lo tanto, un poco ligadas, ¿no?, a esta herencia, y que si tienen alguna forma de saberlo con anterioridad. Vamos a ver, existen factores genéticos, ¿no? Y los factores genéticos están demostrados por los antígenos de HLA de la clase 2, que es lo que habíamos dicho, el HLA DR3 y el DRP115, que se pueden asociar a manifestaciones más limitadas u otras formas más severas, pero también existen otros genes, ¿no? Y existen análisis de asociación de genoma, porque se ha visto esas agrupaciones familiares, o sea, que se pueden presentar en familias, ¿no? Porque tienen esas asociaciones genéticas. No significa, vamos a ver, para que se desarrolle la sarcoidosis tiene que tener una predisposición genética, pero también tiene que ser expuesta a un antígeno. O sea, la sarcoidosis se desarrolla por la conjunción de manifestaciones genéticas, de predisposición genética, más una exposición ambiental a un antígeno que se ha identificado que pueden ser ambientales, lo que habíamos dicho antes, de la exposición al polvo, de materia de construcción, a infecciones, pero el hecho que tiene más predisposición si tiene una agrupación familiar, sí, pero no podemos decir que necesariamente la vaya a desarrollar. Podemos hablar de que tiene más predisposición genética, pero no significa que si la madre lo tiene, obligatoriamente la va a tener la hija o la nieta. Sí que tiene cierta predisposición genética, eso no lo podemos negar, ni mucho menos, pues está ahí. A ver, tenemos otra. ¿Quién y cómo hace el diagnóstico de la neuropatía de fibra fina?
Bueno, el diagnóstico de neuropatía de fibra fina lo hace fundamentalmente el neurólogo. Primero la clínica, que es una clínica molesta, en guante, calcetín o parcheada, de sensaciones urentes, quemantes, cambiantes, hoy me duele aquí, mañana allá. Y luego cuando hacemos un electromiograma, normalmente como la afectación de fibra fina, es decir, estos axones finos que están sin cubrir de mielina, pues no se evidencia para nada en el electromiograma. El electromiograma estándar es normal, no nos lo identifica. Para poder identificarlo necesitamos utilizar técnicas más avanzadas como es determinación de potenciales con láser o con termotest. La otra forma de diagnosticarla es utilizando la biopsia de piel. En la piel existen pues terminaciones nerviosas que son amielínicas, son similares a la que nos está produciendo esta patología. Entonces, con una biopsia de piel se puede llegar al diagnóstico. Hoy en día, no solamente por la afectación de fibra fina de la sarcoidosis, sino también de otras patologías como es la mieloide, está teniendo mayor auge el estudio de esta patología. Es difícil porque no tenemos de forma rutinaria en los hospitales ni termotest, ni láser, y desde luego las biopsias de piel, aunque parecen sencillas, luego hay que hacer microscopía electrónico con focal y entonces ya aquí ya la cosa no es ya tan sencilla. Quizás deberíamos de formar consorcios, o sea, no solamente el diagnóstico tiene que ser multifactorial, sino hacer consorcios entre distintos hospitales para enviar las muestras y poder llegar al diagnóstico. Muchas gracias. A ver, por aquí tenemos otra que dice que es una paciente con sarco ocular, desde hace 17 años, está con corticoides, que no puede bajar de 5 miligramos y que tiene periodos de visión borrosa y fotofobia. ¿Qué puede hacer? Bueno, vamos a ver, yo le contestaría a esta paciente, me imagino que estará en seguimiento por parte de oftalmología y se le habrá descartado todo. Habitualmente, y antes, como explicamos en la charla, la visión puede estar afectada por múltiples factores, ¿no? Desde la superficie ocular, con la llamada sequedad ocular, con la queratoconjuntivitis seca, que vimos anteriormente, porque hay un infiltrado inflamatorio de las glándulas que produce un déficit, digamos, de la lágrima. Entonces, esta paciente puede ser que su visión también borrosa pues se deba simplemente a una sequedad ocular. Puede ser desde eso hasta que esté operada de catarata con lente intraocular y poco a poco vaya apareciendo una opacificación casular posterior, lo que se llama una fibrosis casular que se produce después de la cirugía de la catarata con la lente intraocular alojada, pues, la parte posterior de la misma se va ensuciando. Entonces eso se puede resolver con un poquito de láser. Puede ser también que haya padecido, por ejemplo, una inflamación en el vitrio, que haya tenido vitritis. Y muchas veces, pues eso deja como flóculos vítreos, no se puede ver la imagen nítida. Entonces, eso sí que es un poquito más tienen un poquito más de dificultad a la hora de resolverlo. Y si ya se trata de la parte posterior con la formación en la mácula, a veces de membranas que sí que pueden ser algo más quirúrgicas, se pueden pelar, o esas inflamaciones maculares que dan edema macular, a veces desestructuran un poco la mácula, eso puede ser un poquito más irreversible. Yo le aconsejaría que vaya a un oftalmólogo que le observe bien. Si lo más habitual es que se trate de la sequedad ocular, que es una situación bastante habitual en los pacientes con sarcoidosis y otras enfermedades autoinmunes y que muy bien van con lágrimas artificiales, pero pudieran acontecer otras circunstancias en el interior del ojo que pudieran darle lugar a esa disminución de la visión. Pero si es así que va y viene, probablemente sea una sequedad ocular. Muchísimas gracias también. A ver, tenemos aquí otra, yo creo que para la doctora Montserrat González. Una persona con neurosarcoidosis que tiene una alteración del hipotálamo
con una temperatura corporal muy baja, habla de 34 grados, por ahí, que no les sube ni aunque tenga infecciones severas. Entonces ella dice que si le desaparece ese signo de alerta y de alarma del cuerpo ante las infecciones, ¿qué puede hacer? Que si esto se puede revertir de alguna manera. Hombre, una vez que el hipotálamo deja de funcionar como termostato y se queda, digamos, en una situación física fija, pues ahí ya no hay forma de revertir el resultado. Desde luego que es un gran hándicap porque cuando hay fiebre es el primer dato que tenemos para ir a buscar signos de infección adyacente. Yo solamente se me ocurre que en caso de empeoramiento general, es decir, que aumente la fatiga, mal estado general, aunque no aparezca el dato de la fiebre, pues lo primero descartar procesos infecciosos, los más frecuentes, respiratorios y urinarios, ¿no? Y luego ver un poquito cómo está el resto del tema. Pero sí, es una situación bastante compleja, ¿no? Porque nos deja el dato de alarma, pues en una situación fija y no nos está funcionando, ¿eh? Ujú. No le puedo Muchas, garantizar que desaparezca, ¿eh? Porque además si lo que hay es una desregulación de toda y por afectación del parénquima, probablemente sea un daño ya irreversible. Aunque en la resonancia la lesión inicial haya desaparecido, probablemente siga teniendo esta misma manifestación. muchas gracias. Tenemos otra por aquí que nos preguntan que si la retinosis pigmentaria se puede tener también, además de la sarcoidosis ocular, que se puede tener todo. Yo le contestaría que sí, puede aparecer una retinosis pigmentaria, es una enfermedad rara de la retina, que puede dar alteración del pigmento de la retina, se va perdiendo y habitualmente hay una pérdida visual irreversible progresiva del paciente. Pues por supuesto podría tener también una sarcoidosis. Se pueden asociar, no es que estén asociadas directamente, sino que independientemente puede tener también una sarcoidosis. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Pero como antes expusimos, es muy importante. Yo creo que el concepto que se debe dar a los pacientes es que si tenemos una biopsia es mejor, porque muchas veces estos diagnósticos son muy complicados, son muy complejos. Estoy viendo ahora otra pregunta que tiene una enfermedad rara, que ha llevado muchos tratamientos, que ha tenido uveitis, queratitis, blefaritis, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento, digamos, de la sarcoidosis, cuando se hace es porque ya supuestamente la tenemos, porque tenemos un diagnóstico certero que lo dará una biopsia, pero muchas veces usamos corticoides sin saber que estamos ante una sarcoidosis o se trata de otra enfermedad autoinmunitaria. A veces es muy complejo de saber. Muchas gracias. Bueno, son las 6:26. Nos hemos alargado bastante. Os queremos agradecer muchísimo a los tres vuestro tiempo, vuestra dedicación. Yo entiendo que seguramente hay más pacientes que se han quedado con ganas de preguntar cosas. Los pacientes de sarcoidosis siempre tenemos muchísimas dudas. La Sociedad Española de Reumatología nos ha dado la oportunidad de que si alguien quiere hacer una consulta a posteriori, que puede mandar un email a comunicación@ser.es y en la medida de lo posible serán respondidas. De verdad, muchísimas gracias. Estamos encantados de haber podido contar con vosotros. A todos los asistentes también gracias por estar aquí. Esperamos poder organizar nuevas sesiones para seguir aprendiendo todos mucho acerca de la enfermedad, que nos hace muchísima falta. Que tengáis una muy buena tarde y a ver si nos podemos ver en otra ocasión. Gracias. Vale, muchas gracias y que Muchas pasen buena gracias. tarde. Gracias a todos.